¿Y si te dijera que la realidad no es tan sólida como crees y que tú tienes el poder de moldearla con tu mente? La ciencia espiritual, lejos de ser un concepto místico o abstracto, se presenta como una tecnología interna capaz de desbloquear un potencial ilimitado. Jacobo Greenberg, neurocientífico y chamán moderno, descubrió que la conciencia crea el mundo, no al revés. Su propuesta desafía todo lo establecido. No necesitas luchar, ni sufrir, ni forzarte para lograr tus metas. Solo necesitas comprender cómo funciona el campo cuántico de la mente. En este video, vamos a explorar los principios ocultos detrás de esta ciencia olvidada. Cómo tus pensamientos generan frecuencia, cómo tu atención da forma y cómo puedes entrar en sintonía con el universo para recibir lo que ya es tuyo por derecho. Prepárate, porque esto puede cambiar tu manera de vivir para siempre. La ciencia espiritual, en la visión revolucionaria de Jacobo Greenberg, nos plantea un cambio radical de paradigma. No estás aquí para sobrevivir, sino para crear conscientemente tu realidad. Y no necesitas esfuerzo desmedido para lograrlo, solo conexión, claridad y presencia. La ciencia espiritual es el estudio de cómo nuestra conciencia moldea el mundo que habitamos. No se trata de una creencia esotérica, sino de una comprensión profunda del vínculo entre mente y materia. Jacobo Greenberg, neurocientífico mexicano, propuso que la realidad que experimentamos no es algo fijo ni externo, sino una construcción dinámica basada en nuestras creencias, pensamientos y emociones. Cada pensamiento actúa como una semilla que germina en el campo invisible de la realidad. Esta ciencia parte de una premisa poderosa. El universo responde a tu vibración interna. Es decir, lo que llevas dentro determina lo que vives fuera. Si estás en un estado de paz, gratitud y certeza, atraerás experiencias que reflejan esa frecuencia. Si estás en miedo, carencia o control, eso mismo se proyectará en tu entorno. La conciencia no solo observa la realidad, la crea. Uno de los pilares fundamentales dentro de esta visión es la ley de no resistencia. Esta ley sugiere que el esfuerzo, tal como lo entendemos normalmente, como lucha, tensión o control, es en realidad una forma de bloqueo. Cuando nos resistimos a lo que es, ya sea porque lo rechazamos, lo juzgamos o nos desesperamos por cambiarlo, estamos interfiriendo con el flujo natural de la energía. Y esa interferencia impide que nuestros deseos se manifiesten con fluidez. Piensa en un río. El agua fluye sin esfuerzo, siguiendo el cauce que le corresponde. Cuando colocamos obstáculos en su camino, piedras, muros, diques, el agua se acumula, se desborda o se estanca. Así ocurre con la energía de la vida. Resistir es construir muros. Fluir es permitir. Cuando sueltas el control, cuando dejas de pelear con lo que está ocurriendo y eliges aceptar, algo poderoso sucede. El universo responde con fluidez. La aceptación no es resignación, es un acto de inteligencia espiritual. Es reconocer que cada momento contiene una lección, una oportunidad, una preparación para lo que viene. Cuando fluyes con lo que es, en lugar de luchar contra ello, tu vibración se eleva. Y desde ese nuevo estado, las cosas comienzan a alinearse de forma natural. Oportunidades aparecen, relaciones sanan, y los caminos se abren sin necesidad de forzarlos. Pero hay más. Para comprender cómo funciona este proceso de creación sin esfuerzo, es crucial entender el efecto eco. Este principio nos recuerda que el universo funciona como un espejo que amplifica lo que emitimos. Tus pensamientos, emociones e intenciones son como ondas que salen de ti, rebotan en el campo cuántico de la realidad
y regresan convertidas en experiencias. ¿Alguna vez has notado que cuando estás de buen humor, todo parece fluir mejor? La gente es más amable, las cosas salen bien, incluso el tráfico parece más ligero. No es magia, es vibración. Estás emitiendo una señal positiva y el universo, como un eco perfecto, te la devuelve en forma de sincronías, bienestar y fluidez. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos pensamientos y emociones que moldean tu realidad? Aquí entra en juego uno de los conceptos más bellos y profundos propuestos por Greenberg: el sueño del alma. El alma, según Greenberg, no solo observa, sino que sueña. Y su sueño no es caótico ni caprichoso. Es una visión coherente de crecimiento, expansión y conexión. Dentro de cada uno de nosotros existe una sabiduría innata, una intuición profunda que sabe exactamente lo que vinimos a vivir. Cuando te alineas con ese sueño del alma, todo en tu vida empieza a cobrar sentido. Ya no necesitas luchar por metas impuestas desde el ego o el miedo, porque lo que deseas desde el alma fluye hacia ti con naturalidad. Este sueño se manifiesta a través de la imaginación, la creatividad y la intención consciente. Cuando imaginas algo con claridad, cuando lo sientes como posible, cuando lo deseas desde un lugar genuino y no desde la carencia, estás sintonizando con el diseño que tu alma ya ha trazado. Y esa sintonía acelera la manifestación. La clave está en unir tres elementos: pensamiento consciente, emoción alineada y ausencia de resistencia. Ese trío es lo que Greenberg consideraba esencial para entrar en contacto con el campo de la realidad no ordinaria, donde todo es posible. Y no se trata de manipular el universo, sino de alinearte con él. En resumen, la ciencia espiritual de Jacobo Greenberg no es una invitación a escapar del mundo, sino a recrearlo desde adentro hacia afuera. No se trata de hacer más, sino de ser más consciente, más auténtico, más presente. El esfuerzo se vuelve innecesario cuando estás en coherencia con lo que verdaderamente eres. ¿Alguna vez has notado cómo tus pensamientos influyen directamente en tus experiencias diarias? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otros a recordar su poder creador. En el cruce entre la ciencia y el misticismo, pocos personajes han dejado una huella tan intrigante como Jacobo Greenberg. Greenberg se atrevió a plantear una visión revolucionaria de la realidad, una en la que la mente no solo observa el mundo, sino que lo crea. Su vida estuvo marcada por una búsqueda incansable de respuestas sobre la verdadera naturaleza del ser humano, y su legado, aunque silenciado durante años, sigue despertando conciencias alrededor del mundo. Nacido en Ciudad de México en 1946, Jacobo Greenberg fue un niño prodigio fascinado por el cerebro y su relación con lo intangible. Estudió psicología en la UNAM y neurofisiología en la Universidad de Nueva York, donde comenzó a formular las ideas que más tarde darían vida a su obra maestra, la teoría sintérgica. Sin embargo, su camino no se limitó a los laboratorios y las aulas. Greenberg también exploró con profundidad las tradiciones chamánicas de México, convivió con curanderos como Pachita y documentó fenómenos que desafiaban cualquier explicación convencional. En 1994, Jacobo desapareció misteriosamente, días antes de presentar una de sus investigaciones más importantes. No hubo señales de violencia ni pistas claras. Simplemente se desvaneció. Su desaparición continúa siendo un enigma, alimentando teorías de conspiración, hipótesis místicas y especulaciones científicas. Pero más allá del misterio, lo que realmente permanece es el inmenso valor de su obra.
especialmente la teoría sintérgica, una propuesta que redefine nuestra comprensión de la realidad. En el corazón de esta teoría se encuentra la idea de que todo lo que existe está interconectado a través de un campo energético e informacional al que Greenberg llamó lattice. Este campo no es visible ni tangible, pero actúa como el entramado que sostiene la realidad. Según Greenberg, la lattice es una estructura energética que contiene toda la información del universo, una especie de matriz universal que responde a la conciencia del observador. Lo más revolucionario de esta teoría es que nuestra percepción modifica el campo. Es decir, no vemos la realidad tal como es, sino cómo la interpretamos. Y esa interpretación, lejos de ser pasiva, modifica activamente la estructura del campo, generando lo que experimentamos como realidad. Por eso, dos personas pueden vivir situaciones completamente distintas en el mismo entorno. Cada una está proyectando su propio patrón de conciencia sobre el látice, y este, como un espejo inteligente, devuelve una experiencia acorde. Greenberg afirmaba que cuando dos o más personas comparten una percepción similar, sus campos de conciencia se entrelazan, generando una realidad colectiva más estable. Pero cuando alguien accede a niveles más profundos de percepción, como lo hacían los chamanes o los meditadores avanzados, puede alterar radicalmente la configuración del campo y por ende vivir fenómenos que parecen milagrosos para la mente racional. Pero ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana? Aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve profundamente útil. Si nuestra conciencia moldea la realidad, entonces tenemos la capacidad de transformarla desde dentro. Esto implica que, al trabajar con nuestras creencias, emociones y pensamientos, podemos influir en el campo que nos rodea y manifestar experiencias más coherentes con nuestros deseos más profundos. Por ejemplo, si una persona vive desde el miedo constante, su patrón energético afecta negativamente el látice, creando una realidad donde ese miedo se ve reflejado en forma de obstáculos, enfermedades o relaciones tóxicas. En cambio, una persona que cultiva paz interior, claridad mental y gratitud está transmitiendo una señal distinta al campo, y por lo tanto, el universo le responde con sincronicidades, oportunidades y bienestar. Además, Greenberg sugería que la práctica constante de meditación, visualización y enfoque consciente podía afinar la percepción y ampliar el rango de influencia sobre el látice. En otras palabras, al entrenar la mente, se puede sintonizar con capas más profundas de la realidad y acceder a un nivel de creación mucho más poderoso. La teoría sintérgica también abre la puerta a entender fenómenos que la ciencia tradicional aún no logra explicar, como la telepatía, la sanación a distancia, las premoniciones o las experiencias místicas. Desde esta visión, todos estos eventos serían el resultado de una conciencia expandida interactuando con el campo en formas no ordinarias. En esencia, lo que Jacobo Greenberg nos dejó es un mapa hacia el redescubrimiento de nuestro potencial como co-creadores de la realidad. Su teoría no niega la ciencia, sino que la expande. No se opone al método racional, pero nos recuerda que la mente humana es mucho más que un procesador de datos. Es una fuente activa de creación. Aunque su voz fue silenciada de forma repentina, su mensaje sigue resonando cada vez con más fuerza. No somos víctimas de las circunstancias, somos diseñadores de nuestro mundo interior y, por lo tanto, de todo lo que vivimos. La teoría sintérgica
no es solo una propuesta teórica, es una invitación a vivir con mayor conciencia, responsabilidad y poder. En el camino hacia la manifestación sin esfuerzo, uno de los elementos más poderosos y a la vez más ignorados es el despertar espiritual. No se trata de un evento mágico o reservado a unos pocos elegidos, sino de un proceso profundo y accesible que transforma por completo la forma en la que experimentamos la vida. Jacobo Greenberg, con su enfoque integrador entre ciencia y espiritualidad, entendía el despertar como la clave para reconectarnos con lo que realmente somos: conciencia pura, creativa y expansiva. El despertar espiritual implica reconocer que no somos únicamente un cuerpo, una mente o una identidad construida por la sociedad, sino una chispa consciente que forma parte de un todo mayor. Es pasar del piloto automático a la presencia, del miedo a la confianza, de la separación a la unidad. En este estado de claridad, dejamos de sentirnos víctimas del mundo externo y comenzamos a comprender que nuestra realidad nace desde dentro. Este despertar no es una idea abstracta, sino una experiencia concreta que cambia la forma en que percibimos el mundo. Cuando te das cuenta de que todo está conectado, que tus pensamientos afectan tu entorno, que tus emociones modelan tus relaciones, que tu intención puede mover la energía, ya no puedes vivir igual. Empiezas a alinearte con tu propósito profundo, con la verdad de tu alma, y eso marca el inicio de una nueva etapa, la vida con sentido, sin esfuerzo forzado, sin resistencia. Pero para vivir desde este estado expandido, es necesario mirar hacia adentro y comprender a un aliado silencioso pero decisivo: el subconsciente. El subconsciente es como el sistema operativo oculto de nuestra mente. Allí se almacenan creencias, patrones, memorias y asociaciones que influyen directamente en nuestras decisiones, emociones y resultados, sin que nos demos cuenta. Greenberg comprendía que, para cambiar la realidad externa, primero había que reconfigurar ese sistema interno. Desde que somos niños, absorbemos información del entorno sin filtros. Lo que vemos en casa, lo que nos dicen sobre el amor, el dinero, la salud, el éxito, todo se graba en el subconsciente como verdades absolutas. Más tarde, esas verdades se convierten en los lentes a través de los cuales interpretamos el mundo. Y si no cuestionamos ni actualizamos ese contenido, seguiremos repitiendo las mismas experiencias, incluso cuando conscientemente queramos algo diferente. Por eso, el despertar espiritual también implica hacer consciente lo inconsciente. Es mirar con honestidad nuestras creencias limitantes. No soy suficiente. El amor duele. El dinero es difícil de conseguir. La vida es una lucha. Mientras esas ideas sigan dominando el subconsciente, el universo seguirá reflejando esa frecuencia, por más afirmaciones o visualizaciones que hagamos. La buena noticia es que el subconsciente puede reprogramarse. Herramientas como la meditación, la repetición consciente, las afirmaciones cargadas de emoción, la hipnosis o simplemente la atención plena permiten introducir nuevas ideas en ese nivel profundo. Cuando el subconsciente comienza a aceptar nuevas creencias como soy digno de amor, el bienestar fluye hacia mí, la vida me sostiene, la vibración cambia y el campo de la realidad responde de forma diferente. Jacobo Greenberg defendía que no estamos atrapados por nuestro pasado, sino moldeando activamente el presente a través de la conciencia. Al transformar el contenido subconsciente, liberamos la energía creativa de nuestra mente y permitimos que el látiz, el campo de la realidad, se reorganice
para reflejar esa nueva información. Y cuando esa transformación ocurre desde el despertar espiritual, no hay esfuerzo, solo coherencia. No hay lucha, solo alineación. La famosa frase "poner la otra mejilla" ha sido tradicionalmente interpretada como una invitación a la pasividad ante la agresión. En muchas culturas y religiones se ha entendido como un llamado a no responder a la violencia con más violencia, sino a aceptar el sufrimiento y la ofensa sin reaccionar. Sin embargo, cuando se observa desde una perspectiva espiritual más profunda, el verdadero significado de este acto va mucho más allá de la sumisión o la pasividad. Es una invitación a trascender el ciclo de resistencia y violencia y a responder desde un lugar de amor, comprensión y conciencia. En el contexto de la ciencia espiritual, esta enseñanza adquiere una nueva dimensión. Jacobo Greenberg sugiere que todo lo que experimentamos está determinado por la vibración que emitimos. Es decir, las situaciones que vivimos no son simples accidentes, sino reflejos de nuestras creencias y patrones internos. Cuando respondemos a un conflicto con agresión o resistencia, estamos alimentando ese mismo ciclo negativo. La otra mejilla, en este contexto, no es una invitación a recibir pasivamente el golpe, sino a detener el ciclo de agresión en su origen. Espiritualmente, poner la otra mejilla significa liberarse de la necesidad de defenderse. No se trata de permitir que otros nos dañen sin actuar, sino de entender que la verdadera fuerza no reside en la reacción, sino en la capacidad de responder desde la paz interna. Al no entrar en el juego de la agresión, estamos creando un espacio de armonía que tiene el poder de disolver la negatividad que nos rodea. En lugar de devolver un golpe, devolvemos compasión, comprensión y apertura. Este acto de no resistencia es una acción consciente que no depende de la pasividad, sino de la elección de la paz. La ciencia espiritual nos enseña que la resistencia es una de las principales fuentes de sufrimiento. Lo que resistimos persiste. Cuando nos oponemos a una situación, ya sea emocionalmente o a través de la acción física, estamos invirtiendo energía en esa resistencia y esa energía se amplifica. Al aceptar lo que está ocurriendo, sin juicio y sin intentar cambiarlo de inmediato, estamos liberando esa energía y permitiendo que fluya libremente, sin trabas. Este proceso no significa rendirse ante la injusticia, sino reconocer que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en el desapego. Aplicación en la vida diaria. Este concepto se traduce en nuestra capacidad para enfrentar los conflictos con empatía y sin resistencia. Imagina que alguien te insulta o te provoca. La reacción instintiva puede ser defenderte, pelear de vuelta o justificar tus acciones. Sin embargo, si eliges no reaccionar con más agresión, sino responder con comprensión, sin condenar a la otra persona ni dejar que su negatividad te afecte, creas un espacio de transformación. En lugar de contribuir al conflicto, eliges desarmarlo. Esto no solo disminuye la tensión, sino que tiene un efecto profundo en la relación y en el ambiente en general. Este enfoque también nos libera del peso emocional del resentimiento. Cuando no nos dejamos arrastrar por la provocación y respondemos desde un lugar de calma, evitamos quedar atrapados en el ciclo de emociones negativas. Esto permite que nuestra energía fluya de manera más libre, facilitando la manifestación de experiencias más armónicas y positivas en nuestras vidas.
El acto de poner la otra mejilla se convierte entonces en un acto de liberación personal y colectiva, ya que disuelve la violencia a nivel energético, transformando la situación de forma silenciosa pero poderosa. Uno de los conceptos más profundos y liberadores en la ciencia espiritual es la idea de que en el plano espiritual no existen deudas ni vacíos. Esta afirmación desafía las creencias que, durante siglos, han condicionado nuestra percepción de la vida y nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Para entenderlo, es necesario explorar la abundancia universal y cómo nuestra visión limitada de la realidad crea ilusiones de carencia. El universo, según las enseñanzas espirituales, es inherentemente abundante. No hay escasez de energía, recursos o amor en la verdadera naturaleza del cosmos. Todo lo que existe es parte de un flujo constante y perfecto de energía, información y posibilidades. La abundancia no es algo que se pueda conseguir o alcanzar, sino algo que simplemente es una cualidad esencial de la existencia misma. Sin embargo, nuestra mente condicionada tiende a percibir la vida de manera lineal y limitada, creando la ilusión de carencia. Las creencias de que hay algo que nos falta, que no tenemos lo suficiente o que debemos algo, ya sea en el sentido material o espiritual, son construcciones mentales. Estas percepciones surgen cuando nos identificamos con nuestro ego y nuestras experiencias pasadas. Creemos que debemos algo a los demás, al universo o incluso a nosotros mismos. Y estas deudas nos atan a un ciclo de culpa y sacrificio. Jacobo Greenberg comprendía que estas creencias de carencia y deuda son ilusiones que nos mantienen prisioneros. En su visión, cuando nos liberamos de estos conceptos erróneos, podemos acceder a una forma de vivir mucho más plena y libre. La comprensión de que no existen deudas espirituales nos libera de las cargas emocionales que hemos arrastrado durante años, a veces sin darnos cuenta. Cuando nos sentimos en deuda con otros o con nosotros mismos, estamos cargando con un peso invisible que nos impide avanzar con ligereza y plenitud. El primer paso para liberarnos de este peso es entender que no hay ninguna deuda que necesite ser saldada en un plano espiritual. No importa cuántos errores hayamos cometido, no importa lo que hayamos hecho o dejado de hacer en el pasado. La verdadera naturaleza de nuestra esencia es pura, completa y abundante. Cualquier idea de que debemos pagar por algo, ya sea por un error cometido o por una omisión, es una interpretación distorsionada que mantiene nuestro ser atrapado en el pasado. Al liberar nuestra mente de estas falsas creencias de deudas, nos abrimos a la expansión de nuestro ser. Podemos reconocer que somos seres completos y dignos, sin necesidad de justificar nuestra existencia a través de esfuerzos o sacrificios. La vida deja de sentirse como una lucha por saldar cuentas o compensar algo que creemos que hemos perdido. En lugar de ver la vida como una batalla por obtener algo que nos falta, comenzamos a verla como un flujo constante de energía que ya está a nuestra disposición. Este cambio de perspectiva tiene un impacto profundo en nuestra experiencia diaria. Dejamos de vivir con miedo, culpa o resentimiento y comenzamos a vivir con la certeza de que todo lo que necesitamos ya está disponible para nosotros. Al alinearnos con la abundancia del universo, nuestra vida se convierte en una manifestación constante de amor, conexión y prosperidad, no desde la lucha, sino desde la aceptación y la paz. El autoconcepto juega un papel fundamental en nuestra vida espiritual y material. Se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos.
cómo nos vemos, qué creemos merecer y cuál es nuestra relación con el mundo y las oportunidades que nos rodean. Según las enseñanzas de Jacobo Greenberg, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos determina directamente lo que estamos dispuestos a recibir del universo. Nuestra mente, a través de creencias limitantes, puede crear barreras invisibles que nos impiden recibir lo que deseamos. Si tenemos una autoimagen negativa o creemos que no somos merecedores de abundancia, amor o éxito, el universo responde a esa vibración. En lugar de atraer lo que deseamos, creamos una resistencia interna que bloquea las oportunidades que ya están disponibles para nosotros. Es como si estuviéramos enviando una señal contradictoria al universo. Por un lado, deseamos prosperidad, pero por el otro, nos sentimos indignos de recibirla. Expandir nuestra capacidad de recibir comienza con un cambio en la autoimagen. Es fundamental reconocer que nuestra valía no está determinada por las circunstancias externas, sino por nuestra conexión interna con la fuente de todo lo que existe. Cuando nos vemos a nosotros mismos como seres completos y merecedores de todo lo bueno, abrimos las puertas a una abundancia infinita. Este cambio no solo afecta lo material, sino también las relaciones, la salud y el bienestar emocional. El trabajo consciente para cultivar una autoimagen positiva implica varias prácticas: la autocompasión, el reconocimiento de nuestras fortalezas y logros, y el trabajo en la reprogramación del subconsciente. Cambiar la narrativa interna de "no soy suficiente" a "soy digno de todo lo que el universo tiene para ofrecer" es un paso clave para desbloquear nuestra capacidad de recibir. Cada vez que afirmamos nuestro valor y merecimiento, enviamos una señal más fuerte al universo, alineándonos con las vibraciones de abundancia. La expansión de nuestra capacidad para recibir también implica soltar la resistencia al amor, al éxito y a la prosperidad. A menudo, la vida nos ofrece oportunidades y bendiciones, pero por miedo o inseguridad las rechazamos o las ignoramos. Abrazar lo que el universo tiene para nosotros es parte del proceso de crecimiento espiritual. Al hacerlo, no solo experimentamos una transformación interna, sino que también comenzamos a atraer nuevas experiencias y relaciones que están alineadas con nuestra visión más elevada. Si este contenido te ha resonado y te ha ayudado a reflexionar sobre tu autoconcepto, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué creencias limitantes estás dispuesto a soltar para abrirte a recibir más de lo que mereces? En el camino hacia una vida plena y equilibrada, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a centrarnos en nosotros mismos en lugar de buscar constantemente la validación de los demás. Este principio es clave en la ciencia espiritual y es fundamental para lograr todo sin esfuerzo. Como mencionamos antes, nuestra percepción de lo que merecemos y nuestra capacidad para recibir abundancia están profundamente influenciadas por nuestra autoimagen y nuestra relación con el mundo interno. Ahora, profundicemos en cómo el poder de la atención interna y el dejar de depender de la validación externa pueden transformar nuestra vida. El poder de la atención interna es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. La atención que dirigimos hacia nuestro interior tiene la capacidad de cambiar radicalmente nuestra realidad. En lugar de invertir nuestra energía en lo que los demás piensan o dicen sobre nosotros, o en lo que está ocurriendo fuera de nosotros, podemos volvernos hacia nuestro interior y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa: nuestro propio crecimiento, bienestar y paz interior. Este enfoque nos empodera de una manera única.
Nos hace menos dependientes de las circunstancias externas y de las opiniones ajenas. En lugar de que nuestra felicidad y satisfacción dependan de factores fuera de nuestro control, comenzamos a cultivar un sentido profundo de paz y realización desde adentro. Es un proceso que nos libera de la necesidad de buscar aprobación o aceptación externa, lo cual, como hemos visto, es una de las principales fuentes de insatisfacción en nuestra vida diaria. El proceso de cambiar el foco de atención hacia nuestro interior también está profundamente relacionado con el concepto de autoaceptación. Cuando dejamos de buscar validación externa, comenzamos a aceptarnos tal y como somos, sin la necesidad de que otros validen nuestra existencia. La verdadera satisfacción y paz provienen de este profundo proceso de aceptación y autoconocimiento. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos y valiosos. Nuestra valía no depende de la opinión ajena, depende de cómo nos vemos a nosotros mismos y de cuán alineados estamos con nuestra verdadera esencia. Este cambio de perspectiva puede ser liberador, ya que, al liberarnos de la necesidad de la validación externa, podemos concentrarnos en lo que realmente importa para nosotros. Nos volvemos más auténticos, más libres y, lo más importante, más conectados con nuestro propósito de vida. Nos enfocamos en aquello que realmente nos apasiona y nos hace felices, sin preocuparnos por si otros aprueban nuestras decisiones o acciones. Además, centrar nuestra atención en nuestro crecimiento personal y bienestar tiene efectos profundamente transformadores en todas las áreas de nuestra vida. La energía que invertimos en nosotros mismos genera un tipo de magnetismo interno que atrae hacia nosotros las oportunidades correctas, las personas adecuadas y las experiencias alineadas con nuestra verdadera esencia. Cuando nos enfocamos en nuestro bienestar emocional, físico y espiritual, el universo responde de una manera fluida y armoniosa. La vida comienza a fluir sin esfuerzo porque estamos alineados con nuestra verdadera naturaleza y no nos estamos desgastando en la búsqueda de algo que ya está dentro de nosotros. Por otro lado, cuando estamos demasiado centrados en las opiniones o expectativas de los demás, podemos perder el rumbo. El deseo constante de agradar o complacer a otros nos desvía de nuestro camino personal y nos aleja de nuestra autenticidad. Este patrón puede llevarnos a la frustración, ya que nos sentimos desconectados de lo que realmente deseamos y necesitamos. Además, al no estar centrados en nuestro propio ser, dejamos que las circunstancias externas determinen nuestro estado emocional y nuestra paz interior. Jacobo Greenberg, al explorar las dinámicas de la conciencia, comprendió que el verdadero poder radica en la capacidad de dirigir nuestra atención hacia adentro, hacia nuestra esencia más profunda. Cuando nos centramos en lo que realmente somos y en lo que necesitamos para nuestra evolución, dejamos de luchar contra las fuerzas externas y comenzamos a fluir con la corriente natural del universo. Este flujo nos lleva a lugares de satisfacción, alegría y realización sin la necesidad de esfuerzo o lucha constante. Este principio se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En las relaciones, por ejemplo, cuando nos centramos en nuestro propio bienestar, nos volvemos más seguros de nosotros mismos y nuestras interacciones se vuelven más genuinas. Ya no buscamos que los demás nos completen, sino que compartimos nuestra energía y autenticidad de manera fluida y natural. Esto crea relaciones más profundas y satisfactorias,
ya que no dependemos de la validación externa para sentirnos completos. Dejar de buscar la validación externa también nos permite vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Sin la influencia de las expectativas ajenas, podemos tomar decisiones que realmente reflejan lo que queremos y lo que sentimos que es correcto para nosotros. Este tipo de autenticidad es lo que nos permite manifestar una vida plena y sin esfuerzo, ya que estamos en sintonía con nuestra verdad y nuestro propósito. La ciencia espiritual nos revela que al alinear nuestra mente y espíritu, somos capaces de manifestar nuestros deseos sin esfuerzo. Jacobo Greenberg, con su profunda exploración de la conciencia, nos invita a reconocer cómo nuestra vibración interna moldea la realidad que experimentamos. Al comprender y aplicar sus principios, podemos transformar nuestra vida de una manera significativa, deshaciendo bloqueos y abriendo puertas a una abundancia infinita. Recuerda que el poder para crear la vida que deseas reside dentro de ti. Al enfocarte en tu ser interior, practicar la aceptación y liberar resistencias, estarás en sintonía con las fuerzas del universo. Todo lo que necesitas ya está a tu alcance. Comenta la palabra manifestación y recibirás un saludo especial en nuestro próximo video. Si este contenido te ha resonado, suscríbete y comparte este video con aquellos que también buscan transformarse y alcanzar sus sueños. Cuida lo que piensas, lo que sientes, y el universo hará el resto. Nos vemos en el próximo video.